Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección: de la contaminación a la purificación. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 8, verso 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Parte número 1. Introducción. Entre el año 548 y 547 a.C., se le dio al profeta la visión que se presenta en Daniel capítulo 8, que brinda algunas aclaraciones importantes sobre el juicio al que se hace referencia en Daniel 7. A diferencia de las visiones de Daniel capítulo 2 y 7, la visión de Daniel 8 omite a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. La visión de Daniel capítulo 8 es paralela a la de Daniel capítulo 7. El lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8 porque se analiza en detalle la purificación del santuario celestial en relación con el día de la expiación celestial. Por ello, la contribución especial de Daniel 8 radica en su énfasis en aspectos del santuario celestial. Mientras que Daniel capítulo 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre que recibe el reino, Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial. Entonces, como indican los paralelismos entre estos dos capítulos, la purificación del santuario celestial representada en Daniel 8 corresponde a la escena del juicio de Daniel capítulo 7. Antes de continuar, les invitamos a ver en nuestro canal el video anterior a este, de Daniel capítulo 8, que corresponde a esta lección 9 para una mejor comprensión. Parte número 2. El carnero y el macho cabrío. En Daniel capítulo 8, ¿de qué se trata esta visión y cómo se compara con lo que hemos visto en Daniel capítulo 2 y capítulo 7? Al igual que en Daniel 2 y 7, esta es otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, aunque con un simbolismo diferente. Este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso, se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío o chivo, debido a su conexión con el ritual del santuario en el día de la expiación, una ocasión de juicio en el antiguo Israel. Los carneros y los machos cabríos se usaban como ofrendas sacrificiales en el servicio del santuario, pero los dos se mencionan juntos solo en el día de la expiación. Por lo tanto, aquí se elige con toda intención a estos dos animales para evocar el día de la expiación, que es un énfasis importante de esta visión. A medida que se desarrolla la visión, Daniel ve un carnero que embiste en tres direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, señalando a Babilonia, Lidia y Egipto, especialmente oprimidas por Medo-Persia. Este movimiento triple indica la expansión de este poder. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Como explica el ángel, para que no haya duda, el carnero representa al imperio medo-persa. A continuación aparece un macho cabrío con un gran cuerno que representa el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. El hecho de que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra significa la rapidez de las conquistas de Alejandro, el equivalente del leopardo con 4 alas que ya vimos en Daniel capítulo 7.
Pero, como lo indica la profecía, cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y dio paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 cuadrantes de la brújula. Esto se cumple cuando Alejandro, en el apogeo de sus victorias, muere en Babilonia en junio del año 323 a.C., a los 33 años, y su reino se divide entre sus 4 generales. Entre Daniel capítulo 2, verso 38, y Daniel capítulo 8, versos 20 y 21, se mencionan 3 de los 4 imperios revelados en las visiones. Es casi increíble cómo este hecho sorprendente es profetizado con tanta exactitud, y al ver el cumplimiento de estas profecías debe ayudarnos a confirmar nuestra fe en un Dios amoroso y confiar en las profecías que aún faltan cumplirse para nuestros días. Parte número 3. El surgimiento del cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8, versos 8 al 12, ¿en qué direcciones se mueve este cuerno pequeño y por qué es importante entender esto? Después de describir los 4 cuernos que se extienden a los 4 vientos del cielo, el texto bíblico dice que de uno surgió un cuerno pequeño. La pregunta es si este cuerno o este poder proviene de los 4 cuernos que, como vimos ayer, representan a los 4 generales de Alejandro, o de uno de los 4 vientos. La estructura gramatical del texto en el idioma original indica que este cuerno proviene de uno de los 4 vientos del cielo. Y, dado que este poder surge después del imperio griego y sus 4 ramificaciones, una interpretación común es que este cuerno representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. De acuerdo con el texto bíblico, el cuerno pequeño en primer lugar efectuó un movimiento horizontal y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Estas 3 direcciones corresponden a las 3 regiones principales: Egipto en el año 30 a.C., Siria en el año 65 a.C. y Judea en el año 63 a.C., que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de la visión, su expansión vertical ahora recibe atención detallada. En este sentido, existe una estrecha correspondencia entre este cuerno de Daniel 8 y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, como lo muestra la siguiente comparación. Número 1. Ambos cuernos son pequeños al principio. Número 2. Ambos se hacen grandes posteriormente. Número 3. Ambos son poderes perseguidores. Número 4. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Número 5. Ambos atacan al pueblo de Dios. Número 6. Ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo profético. Número 7. Ambos llegan hasta el tiempo del fin. Y número 8. Ambos sufren una destrucción sobrenatural. Finalmente, dado que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa al papado, la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8 debe representar el mismo poder. Por ende, al igual que en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Parte número 4. El ataque al santuario. En Daniel capítulo 8, verso 10, el cuerno pequeño intenta imitar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de la Torre de Babel.
Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se lo llama huestes o ejércitos del Señor. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas. Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, es una persecución al pueblo de Dios cuya ciudadanía está en los cielos. Miles de cristianos cayeron muertos por los emperadores, pero el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Así, el cumplimiento final de esta profecía se asocia con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Además, Daniel capítulo 8, verso 11, habla de un príncipe que se menciona en otros lugares de Daniel como el Mesías príncipe, Miguel vuestro príncipe y Miguel el gran príncipe. Nadie más que Jesucristo podría ser el referente de esta expresión. Jesucristo es el príncipe del ejército mencionado anteriormente y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús en el cielo. En Daniel capítulo 8, verso 11, el continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Es a través de estos servicios que los pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el tabernáculo. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Entonces, como predice la profecía, el papado intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y todos sus santos creados por ellos. Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de nuestro Señor Jesucristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario de Cristo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:12. Jesús afirma que Él es la verdad en Juan 14:6 y también señala que la palabra de Dios es la verdad en Juan capítulo 17, verso 17. En contraste, el papado prohibió en el pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo y la interpretación de la Biblia la pone bajo la autoridad de la Iglesia como si fuera una norma suprema de fe aprobada por Dios y coloca la tradición humana de ellos a la par de la Biblia, que es totalmente incorrecto. En este estudio, ¿qué debiera decirnos esto acerca de cuán precioso e importante es realmente el conocimiento de la verdad bíblica en contraste con las tradiciones humanas? Ojalá todos lo vieran así de claro. Parte número 5. La purificación del santuario. ¿Qué ocurre en Daniel capítulo 8, verso 14? Luego del devastador ataque del cuerno, se anuncia que el santuario será purificado. Para entender este mensaje, debemos tener en cuenta que la purificación del santuario que se menciona en Daniel capítulo 8, verso 14, corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel capítulo 7, versos 9 al 14. Y como ese juicio tiene lugar en el cielo, el santuario también está en el cielo. Por lo tanto, mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que Él se relaciona con ellos desde una perspectiva judicial, Daniel capítulo 8 describe el mismo acontecimiento desde una perspectiva del santuario.
El santuario terrenal se diseñó según el modelo del santuario celestial y servía para ilustrar cada detalle del maravilloso plan de salvación. Todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, donde recibían el perdón de sus pecados confesados, ya que, en cierto sentido, los pecados se transferían al santuario. Como resultado, el santuario se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario de los pecados registrados en él. Se lo denominaba el día de la expiación y tenía lugar una vez al año. ¿Por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales, lo que otra vez simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. Y así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, cuánto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio. La purificación del santuario, descrita en Daniel capítulo 8, verso 14, es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores necesitamos la sangre del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permitan estar en pie en el juicio final que se acerca. En Hebreos capítulo 9 versos 23 al 28, Cristo entró en el santuario del cielo para presentarse una vez y para siempre por nosotros ante Dios en la consumación de los tiempos, por su sacrificio para quitar el pecado. Los hombres al morir les espera el juicio y vendrá por segunda vez Jesús para salvar a los que en él esperan. Parte número 6. El calendario profético. Daniel capítulo 8, verso 13 nos ayuda a entender el calendario de los 2300 días. En primer lugar, debemos tener en cuenta que después de que Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguidos de las acciones del cuerno pequeño y el daño causado por éste, la visión se transforma en una pregunta en Daniel 8:13. Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de ese periodo profético, no a su duración. Además, este periodo no puede limitarse solo a la duración del accionar del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta las actividades del cuerno pequeño. Por lo tanto, este es un largo periodo histórico y real. ¿Cuánto durará la visión? Está incluido el carnero, que representa Medo-Persia, el macho cabrío, por Grecia, y el cuerno pequeño y sus acciones con Roma pagana y papal. Entonces el otro ser celestial respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Como ya se ha señalado, este periodo es muy largo porque comienza desde la época del imperio medo-persa y se extiende a lo largo del periodo del imperio griego y la Roma pagana y papal. Son miles de años. La interpretación historicista de este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas son un periodo de 2300 años.
De lo contrario, los 2300 días serían un poco más de 6 años, un tiempo demasiado corto para abarcar todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse al principio de día por año, que ya hemos estado utilizando muchas veces y que ya vimos en una lección anterior. Daniel 8 no da información que nos permitiría calcular el comienzo de este periodo, con el que, por supuesto, se podría establecer el final. Pero Daniel 9 ofrece esa información crucial y la veremos en la lección 10 de la próxima semana. Los 2300 años de esta profecía constituyen la profecía más larga de la Biblia. Piénsalo, 2300 años, eso es mucho tiempo, especialmente en comparación con la cantidad de años que vivimos tú y yo ahora. Este contraste debe ayudarnos a ser más pacientes con Dios y con nuestra expectativa de la duración de los acontecimientos finales. Cada persona está incluida en un plan de salvación divino que libra de todo el mal, injusticias, sufrimiento, pecado y de la muerte eterna. Pero la elección que cada persona hace decide por sí misma su destino eterno, antes de llegar al juicio final que nos espera a todos. Por eso decimos que hoy es el mejor día para actuar. Parte número 7. Conclusión y preguntas. A continuación se muestra una gráfica que resume lo que hemos visto hasta ahora con respecto a la secuencia de reinos que aparecen en Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué nos dice esto acerca de la purificación del santuario? Como se puede ver aquí, hay paralelismos entre los capítulos. No solamente las naciones se describen en forma paralela. La escena del juicio de Daniel capítulo 7, que aparece después de los 1260 años, del 538 a 1798 después de Cristo, de la Roma papal, es directamente análoga a la purificación del santuario, que en Daniel 8 aparece después de Roma también. En resumen, este juicio celestial de Daniel capítulo 7, donde el juicio que se conduce nos lleva al fin del mundo, equivale a la purificación del santuario de Daniel capítulo 8. Aquí se nos dan dos descripciones diferentes de lo mismo, y ambas tienen lugar después del periodo de persecución de 1260 años perpetrado por la potencia del cuerno pequeño. Aquí no hay engaño, es tan claro como lo que es por ser de la mejor fuente, la profecía de Dios revelada hace más de 2500 años para nosotros hoy y aquí. Y ahora tenemos las últimas dos preguntas y consideraciones finales. Número 1. De la gráfica anterior, ¿cómo nos muestra que la purificación del santuario, que es equivalente del juicio de Daniel 7, debe ocurrir en algún momento después de la profecía de 1260 años del cuerno pequeño, pero antes del establecimiento del reino final de Dios? Número 2. La profecía de Daniel 8 describe la historia como algo violento y lleno de maldad. Los dos animales, que simbolizan dos imperios mundiales, luchan entre sí, de acuerdo a lo que vimos en Daniel capítulo 8, versos 8 al 12. La potencia del cuerno pequeño que aparece después de ellos es un poder muy violento también y además muy perseguidor. En Daniel capítulo 8 versos 23 al 25. Por consiguiente, las Escrituras aquí no intentan minimizar la realidad del sufrimiento en este mundo. ¿Cómo debería esto ayudarnos a aprender a confiar en Dios y en su bondad a pesar de la realidad de todo el mal que vemos a nuestro alrededor?
Recordemos, Dios mantiene el control de este mundo y el tiempo de oportunidad para cada ser humano acabará pronto. Por lo tanto, necesitamos redimir el tiempo que se nos ha ido. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a nuestro Dios. Él ha venido a buscarnos. Abrámosle nuestro corazón, recibámoslo como nuestro Dios, pero también como nuestro mejor amigo. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Abramos su bendita palabra, donde a través de la guía maravillosa de su Santo Espíritu encontraremos alivio al sufrimiento de este tiempo. Deseo de verdad que esto te ayude a tomar las mejores decisiones. Gracias por acompañarnos y suscribirse. Sus like, me gusta, nos motivan mucho para seguir sirviéndoles. Hasta la próxima ocasión, queridos amigos.